El Ouroboros, esa serpiente que se muerde la cola, es un símbolo antiguo que recuerda el flujo cíclico de las cosas, el eterno retorno. Nosotros estamos llegando al final del viaje, pero qué mejor manera de acabarlo que volviendo al principio de las cosas, al principio de todo, a las raíces. Y está en el aprendizaje, en la enseñanza, una forma maravillosa de parar, reflexionar, alzar la cabeza y continuar la marcha. En nuestras manos está el gran reto de crear un mundo mejor y que los que lleguen se encuentren un mundo más propicio que el que nosotros nos hemos encontrado, lo cual plantea numerosas dudas y cuestiones. ¿Cómo es una relación sana de la sociedad con sus científicos? ¿Qué valor tiene la comunicación de la ciencia en la sociedad? ¿Y qué aporta la ciencia básica en nuestras vidas? En 1866, el científico Ernst Haeckel visitaba Lanzarote junto a otros científicos y quedó fascinado por la eclosión de especies únicas en la isla. Los dibujos de Haeckel fueron el impulso para el denominado arte orgánico, que también abanderaron los canarios Néstor de la Torre y César Manrique. En esa época nacieron términos como ecología o microcosmos que quedaron grabados en la memoria de los habitantes de Lanzarote. En Arrecife, los pescadores llaman microcosmos a lo que se encuentra debajo de una piedra al borde del mar, y lo hacen con conocimiento, porque se refieren al conjunto de seres vivos que allí habitan. Ana Carrasco es la responsable de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. Trata de divulgar la necesidad de consultar con la ciencia antes de interferir en cualquier ecosistema y también aboga por llevar a cabo pactos por el paisaje y reflexionar con seriedad sobre su convivencia con la humanidad. Estamos en uno de los rincones más amables, más bonitos de Arrecife, el rincón del Aguarecido. Sabes que en esa casa vive Felipe, el aguarecido, el hijo del aguarecido. Hace unos meses tuve una conversación con él porque vi a una persona que estaba mariscando, entre comillas, cogiendo carnada de vieja, y lo estaba haciendo tan mal, lo estaba haciendo de tal manera tan insostenible que cogía la piedra, la levantaba y la tiraba. Y entonces publiqué en las redes sociales mi indignación sobre lo que había sucedido y él contestó. Y al final quedé con él y fue esa conversación súper interesante porque empezó a hablar del marisqueo, empezó a hablar de los viejos pescadores, de cómo pescaban, de sus antepasados. Y cuando hablamos de lo que es el ecosistema que hay debajo de la piedra, dijo, sí, eso se llama microcosmos. Y bueno, esa palabra llegó al alma. O sea que empezasteis por el lado de cómo voltear una piedra y no colocarla otra vez donde estaba para proteger la comunidad de seres vivos que hay debajo era una barbaridad, y él le daba especial valor a esa comunidad que está debajo de cada piedra. Exactamente, y decía que había formas distintas de mariscar y que en determinadas zonas habría que levantar la piedra, recoger la carnada de vieja y volverla a poner en su sitio. ¿Cómo es posible que se le llame microcosmos a esto? ¿De dónde viene esa palabra? Y claro, es que Haeckel estuvo en la isla de Lanzarote. Claro, eso me contaste cuando yo llegué a la isla a vivir contigo. En realidad el momento fue muy bonito porque yo he hecho ecología. Para mí la ecología es mi vocación. Y aquí ha vivido o ha estado durante un tiempo el científico que le dio nombre a esa ciencia, cuando estaba surgiendo la ciencia. Lo curioso que tú estás descubriendo en ese momento es que 150 años después de las publicaciones de los libros de Humboldt, cuando se los lee Haeckel y se pasa aquí 3 meses, utiliza el concepto de microcosmos y los pescadores de aquí que están ayudando se dan cuenta de que eso es valioso, ellos también lo tratan con respeto y utilidad, pero es valioso y se quedan con el concepto microcosmos, porque desde luego la pasión con la que hablaban los científicos, supongo que le daría importancia a esa palabra que utilizaban para lo que ellos siempre han visto. Lo importante también es cómo se ha planificado esta isla desde su intervención de la mano de César Manrique, pero también la ordenación de este territorio. O sea, se ha visto como un sistema
realmente. Totalmente. Mandique lo que busca es que te reconozcas en el vínculo con la naturaleza. Estamos exterminando la complejidad de la biodiversidad. Estamos generando complejidades al dispersar plásticos, dispersar todo tipo de polución. Creamos todo tipo de sustancias, todo tipo de aparatos. Creemos que lo controlamos todo, pero es que no lo controlamos. Esta charca de color verde, ¿no?, que realmente refleja el edificio volcánico, ¿no?, pues un buen lugar para hablar de la metáfora del espejo. Nos llamaba la atención la arrogancia humana que le pide a otras especies que se reconozca ante un espejo. Que solo si se reconoce ante un espejo, un delfín o un gato, el elefante desde luego, podríamos concebir que están a un cierto nivel de inteligencia que se aproxima, por supuesto no alcanza, a la especie humana. Esto con un tono irónico, pensando en la arrogancia humana característica. Pero claro, luego resulta que nosotros no nos reconocemos en el espejo de la realidad, que es enormemente complejo. Vivir en el Antropoceno significa vivir bajo un paradigma marcado por una sola especie, la humana, que está convencida de que la naturaleza le pertenece en su totalidad y en exclusiva. Al sentirse dominador, el ser humano se considera legitimado para parcelar y extraer de la naturaleza lo que desee, como si ésta no tuviera sus tiempos, sus razones y sus limitaciones, y también a descomponerla en pedazos, según los beneficios cuantificables que desee obtener. Por eso, a las extracciones que realiza la denomina recursos naturales, a los peces los convierte en pescado, a los animales en ganado, a los árboles en madera, a las plantas las divide entre vegetales o malas hierbas, y al agua entre dulce o salada, y al litoral lo denomina primera línea de playa, una manera simple pero eficaz de cosificar a la naturaleza, sin darse cuenta de que ella tiene sus propias razones y que nunca desaparecerá. Lo que sí puede hacer, si el ser humano no juega en su mismo equipo, es convertir su hábitat en un lugar inhóspito. En lugar de ponernos de espaldas a la naturaleza y forzar a que la naturaleza se acople a nuestros diseños, diseñar nuestras sociedades acopladas a la naturaleza, que siempre será más económico, más sostenible y tiene un montón de ventajas. El Centro de Investigación Atmosférica Disaña, dirigido por Emilio Cuevas, dispone de tecnología punta para que investigadores de todo el mundo puedan analizar y calibrar la gravedad del calentamiento global. El aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, cuyo principal exponente es el dióxido de carbono, es el CO2, empiezan a finales del siglo XVIII a raíz de la revolución industrial, ¿no? Es cuando empiezan ese aumento de las concentraciones y como se ve en la gráfica, aquí parte a partir de finales del siglo XIX, pero ya 100 años antes empezó ya un leve incremento de las emisiones. 1750. Sí. Sí, una cosa que se le va a llamar a la gente la atención es que Mauna Loa empezó a medir en el año 58. Sí. ¿Y antes cómo tenemos esas medidas? Vienen de registros de ice core, que se llaman de registros de hielo. O sea, son sondeos que se realizaron sobre todo en el Polo Sur. Las burbujitas de aire que quedan atrapadas en esas estratificaciones del hielo se midieron las concentraciones de CO2. Y así podemos, dependiendo de la profundidad del hielo, se puede asociar una concentración de CO2. Se datan de tal manera que hay concentraciones indirectas o medidas indirectas de la concentración del CO2 en la atmósfera desde hace 2000 años prácticamente, o incluso mucho más. Incluso antes. Si cada uno de nosotros hacemos una emisión de un 10%, un 5%, que parece poco, de gases con efecto invernadero, y eso lo multiplicamos por 7.500 millones de personas, ya tenemos muchas toneladas de gases con efecto invernadero. ¿Qué va a pasar en Canarias con las emisiones de gases de efecto invernadero o con las concentraciones de gases de efecto invernadero? El problema es que nos va a ocurrir lo mismo que le va a ocurrir al resto del mundo, porque la atmósfera no tiene fronteras, entonces lo que emitan en un país se va a mezclar, porque son gases que, como tú dices, permanecen tanto tiempo en la atmósfera que les va a dar tiempo a mezclarse mucho. Otros elementos clave que nosotros también monitorizamos son los aerosoles atmosféricos.
Emilio Cuevas, Natalia Prats y África Barreto saben que los parámetros a tener en cuenta sobre el cambio climático se encuentran los aerosoles, unas partículas presentes en la atmósfera que según su origen y características afectan al clima favoreciendo el calentamiento global o mitigándolo. Izaña es de los lugares exclusivos del mundo donde se realizan mediciones de estos aerosoles. Pues un dato que la gente desconoce es que el Observatorio de Izaña es un centro de referencia mundial para la medida de los aerosoles. Aquí tenemos todos los fotómetros Siemens. Este es el fotómetro de referencia de la red de Aeronet de la NASA. Mucha gente no sabe que todos los máster que tiene esta red mundial, que tiene más de 400 instrumentos desplegados por todo el globo, son calibrados en 2 estaciones en todo el mundo que cumplen los requisitos para hacer estaciones de calibración mundial, que es Izaña por un lado y Mauna Loa por otro. Precisamente porque estamos en un observatorio de alta montaña, tenemos unas condiciones muy limpias, no tenemos influencias antropogénicas de las ciudades y nos permiten este tipo de medidas en atmósfera limpia, en atmósfera de troposfera libre que se llama. Además de la fotometría, tenemos de la medida de los aerosoles, tenemos estos aparatos que miden el ozono en la columna. Son una triada también de referencia, es el centro de calibración a nivel europeo y se extenderá a nivel mundial y sirven para referenciar los aparatos de este mismo tipo que hay en diferentes estaciones del mundo y que miden pues eso, el ozono que tenemos en la atmósfera y permiten monitorizar el agujero de la capa de ozono. De hecho, el personal del Observatorio de Izaña fue el que inició las medidas de este tipo de instrumentación de ozono en la columna en la Antártida, que permite monitorizar cuál es la dimensión de ese agujero de la capa de ozono y cuál es también su altura. En Tenerife se encuentra uno de los lugares más importantes del mundo para la exploración de la atmósfera. El Observatorio de Izaña forma parte de la red de control de la polución atmosférica de la Organización Meteorológica Mundial. El calentamiento global es detectable, tiene síntomas y afectará sin excepción a todos los países si no se detienen las emisiones dañinas. Por eso, la tecnología de vanguardia que se utiliza en Izaña hace que cualquier cambio atmosférico sea analizado al milímetro y en segundos por los grandes expertos internacionales en clima. En el calentamiento global intervienen también los aerosoles y en el cambio climático, están en los dos. Claro. Y los aerosoles son muy peculiares, porque claro, un aerosol no es una molécula concreta. Ahora mismo las incertidumbres que tenemos para poder cuantificar el efecto que tienen los aerosoles son tremendas. Lo que necesitamos hacer es más observaciones, más precisas, para conocer toda esta dinámica. Y además, los aerosoles juegan otro papel, aparte del clima, en la salud humana. En la salud humana, la calidad del aire. Afectan a la calidad del aire en las ciudades, porque se emite tanto, en algunos procesos se emite tanto gases como aerosoles. El caso de los frenos, el caso de algunos combustibles, pues se emiten esas partículas a la atmósfera y son los que producen un deterioro en la salud y es la vertiente de la calidad del aire. El catedrático de Ecología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Arístegui, estudia formas de reducir el impacto del cambio climático en Canarias y en el mundo. Se ha propuesto revertir ese cambio comenzando con un proyecto llevado a cabo en el Mar de las Islas, denominado OceanNet, para después llevar su prototipo a otros países. El océano se ha ido acidificando durante las últimas décadas de una forma tremendamente preocupante. ¿En qué consiste este proyecto, estos experimentos? Consiste en acelerar un ciclo natural que se ha producido en la Tierra desde sus orígenes. El verter al medio oceánico cantidades pulverizadas de rocas carbonatadas o silicatadas para que capten el CO2 y aumenten la alcalinidad del océano. Si lo pudiéramos acelerar 10, 50 o en el mejor de los casos 100 veces, podría tener un potencial enorme para poder captar dióxido de carbono de la atmósfera y poder reducir estas emisiones.
Científicos de todo el mundo coinciden en que algunas de las consecuencias negativas que causa el cambio climático son ya irreversibles, pero otras más graves están por venir. Por eso, la ciencia y la innovación realizan un intenso trabajo en busca de soluciones que palíen sus efectos. El mar es el mayor factor balanceador de las temperaturas y absorbe casi el 80% del dióxido de carbono de la Tierra. Se trata del purificador más potente del planeta. Recientes investigaciones llevadas a cabo en Canarias revelan que es posible aumentar la cantidad de dióxido que absorbe el océano, lo que retrasaría los efectos del cambio climático. El método consiste en imitar el proceso natural que tiene lugar en el ciclo del agua. Se trata de acotar espacios en el océano e introducir antiácidos naturales con el objetivo de alcanzar una mayor alcalinización del agua marina, lo que aumentaría la cantidad de CO2 que absorbe y al mismo tiempo la esperanza de vida en el fondo marino. OceanNet pretende, por lo tanto, ser pioneros en esto, hacer unos experimentos controlados en lo que denominamos mesocosmos, bolsas enormes que ponemos en el mar de miles y miles de litros, donde podemos simular condiciones, escenarios de cambio climático, donde podemos perturbar las condiciones en esa masa de agua sin perturbar el entorno, para saber el impacto que puede tener estas medidas sobre los ecosistemas a nivel natural, para saber si se puede escalar esto a un nivel más grande. Desde el punto de vista de Canarias, es una oportunidad única para consolidar Canarias como un referente internacional a nivel de investigaciones oceanográficas e investigaciones relacionadas con el cambio climático. Y si encima es satisfactorio los resultados, podría ser también un atractivo para que otras entidades, otros centros de investigación puedan sumarse a esta iniciativa tan interesante. Hay que rectificar, hay que dar una vuelta a lo que se estaba haciendo y tratar de buscar soluciones innovadoras, usando lo que ya tenemos, usando los recursos naturales que ya tenemos, con esfuerzo, con creatividad, para lograr la tecnología que tenga el menor impacto posible en el territorio, incluso tecnologías que son capaces de revertir y de mejorar a la propia naturaleza. Como administrador del Observatorio del Roque de los Muchachos, Juan Carlos Pérez aprecia el espacio único en el que los telescopios del Instituto de Astrofísica de Canarias se encuentran, así como difundir el valor científico y económico que aportan a las islas. A mí este sitio me trae un recuerdo curioso con una anécdota cuando nos visitó al principio de la construcción de los telescopios Cherenkov, un arquitecto de mucho renombre internacional. Fue con el tiempo el que diseñó el Estadio Olímpico de Pekín. Y estábamos aquí con el profesor Eckhard Lorenz, que era el investigador que tú lo conoces. Me acuerdo. Mucha amistad que tuvimos con él, ¿no? Y estábamos aquí, él estaba ya culminando la construcción de este telescopio, y él vino y nos dijo una frase que a mí sí me quedó grabada. Dijo que aquí la tecnología estaba a la altura de la naturaleza. Y creo que es un buen lema para dar a conocer este lugar. Es un entorno de una naturaleza espectacular, privilegiada, con muchas especies endémicas, etc. Y resulta que fue descubierto para la astronomía, con lo cual hacen que se puedan colocar y se haya desarrollado pues una batería de telescopios impresionante. Tal es así que es el lugar de referencia para la astronomía europea en el hemisferio norte. Hasta que Newton desarrolló los telescopios reflectores, los científicos observaban el universo a simple vista, a través de telescopios ópticos. Pero estos solo permiten ver una pequeña parte del espectro electromagnético. Newton observó poco después, a través de un prisma, el fenómeno de la descomposición de la luz.
aunque no le dio mucha importancia, fue el nacimiento de la espectroscopía y con ella la de los telescopios que ven más allá del espectro visible, desde las ondas más largas o la radiación de microondas hasta la infrarroja, la ultravioleta, los rayos gamma y rayos X. La mayoría de estas radiaciones se quedan atrapadas en la atmósfera y pocas llegan al suelo. Por eso, los telescopios deben situarse en zonas elevadas, como el Gran Tecán de La Palma. Se trata de acercarse a la ionosfera, a donde también son enviados al espacio como satélites artificiales. Se está hablando de que quizás para la próxima década podamos enviar gente a Marte, una primera expedición. Y eso lo haremos en principio por gusto, entre comillas, es decir, por el espíritu de exploración que tiene el hombre, y espero no tengamos que hacerlo nunca por el hecho de que nos hayamos cepillado completamente este planeta, ¿no? Efectivamente, y además yo creo que la ciencia, porque claro, esto es un tema muy complejo, este tema de cómo se va deteriorando la Tierra con el cambio climático, que estos efectos que estamos ahora se están observando son multidisciplinares. Ahí, o sea, la ciencia se abre radical y cada uno tiene que mirar en su campo con cuál puede ser ese efecto, ¿no? Hay gente que es pesimista y hay gente que es optimista, como pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que hay ahora preocupación científica para tratar de determinar mejor qué es lo que influye en ese cambio, cómo se acelera, cómo se podría frenar, cómo se podría cambiar algunos parámetros de ese supuesto aceleramiento rápido, ¿no? Entonces hay que ponerse a ello y la ciencia pues va a ser un campo potente en tratar de descubrir cosas nuevas, tanto en tratar de evitar cuestiones negativas de nuestra civilización como poder explorar otros mundos de una manera más segura o más, en fin, más habitual, ¿no? Hacerse preguntas forma parte de la curiosidad infinita del ser humano. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi origen? ¿Y cuál es mi destino? Desde los confines del universo hasta el interior de nuestro planeta, la ciencia busca respuestas y contribuye a resolver problemas globales. Muchas de las investigaciones llevadas a cabo en el espacio se han demostrado útiles en ciencia aplicada, como el filtrado de agua, los brazos robóticos o el control de desastres naturales. Incluso se ha intentado llegar al interior de la Tierra, como cuando en 1970 unos geólogos soviéticos comenzaron a perforarla. Se detuvieron 20 años después. Las temperaturas eran tan altas que fundían las máquinas. Solo consiguieron alcanzar unos 12 kilómetros, les quedaban 3.000 hasta llegar al núcleo terrestre. Pero esa investigación aportó a la ciencia enormes descubrimientos geológicos y biológicos, algunos tan sorprendentes como el hallazgo de agua procedente de la corteza profunda o fósiles microscópicos que permanecieron intactos en rocas de más de 2.000 millones de años. Queda mucho por descubrir, y si algo está claro es que es preciso hacerlo en armonía con la naturaleza. Ese es el único camino posible para intentar conservar el bienestar humano, y la ciencia lo sabe. Ciencia y sociedad han de estar en diálogo continuo. La educación es un valor fundamental en el conocimiento. Hoy vamos a descubrir unos increíbles proyectos en ciencia ciudadana, ciencia para la sociedad. El astrofísico Héctor Socas y el divulgador científico Juanjo Martín destacan el valor de la comunicación científica ante realidades que a diario consumimos en los medios de información donde la ciencia irrumpe. Es el caso del cambio climático o de la COVID. Ambos aseguran que la divulgación es la cuarta parte de la ciencia. Hay que ver, Juanjo, en la temporadita que llevamos de ciencia en los medios de comunicación. Yo no sé si tú te has visto en otra igual, de estar hablando continuamente en todos los medios generalistas, no solo en medios de prensa especializada, hablando de preprints, hablando de revisión por pares, hablando de ensayos clínicos. Sí, no solo hemos hecho un máster de epidemiología, también de divulgación científica, porque nos hablan de papers, de ensayos clínicos. Yo creo que eso a mucha gente le ha sorprendido porque pensaba que la ciencia era como una especie de
de dogma. Sí. Y ahora está viéndose en tiempo real cómo se hace. Hemos visto... Hay debate, uno dice una cosa, se propone una teoría, luego se rebate. Sí. Eso antes no se veía tan en directo. Nunca se había seguido en vivo y en directo el proceso de fabricación de una vacuna, por ejemplo. Y todos los procesos han sido así, o peores, o más caóticos, mucho más caóticos y sin duda mucho más largos. Pero es verdad que ahora hemos visto que lo que diga un científico no tiene por qué ser una verdad absoluta, sino es una aportación que luego vendrá otro o lo puede reputar o no, o aportar otra cosa nueva, pero no significa que no sirva para nada y la ciencia no funciona. Es que así funciona la ciencia. Así funciona. La doctora en bioquímica en el Instituto de Tecnología Biomédicas de la Universidad de La Laguna, Teresa Giraldes, defiende el valor de la ciencia base y la necesidad de hacerla comprensible al gran público para obtener respuestas sobre nuestra realidad y generar el conocimiento preciso para aportar soluciones. La ciencia es como una especie de caldo de cultivo. Eso tiene que estar ahí, ¿no? Y está en ebullición, y eso es lo que es la ciencia básica, es el estudio de los fenómenos, el estudio de los mecanismos. ¿Por qué? Porque necesitamos entender qué es lo que está ocurriendo. Y ese es nuestro trabajo, eso es lo que es un científico. Un científico intenta entender, dar explicaciones, modelar en la medida de lo posible, que nos permite explicar y predecir, y por tanto estudiar el mundo que nos rodea. Tú estás todo el día, me imagino, en interacción con investigadores canarios, ¿no? Y sondeando un poco el mundillo de la ciencia en Canarias. ¿Cómo ves las perspectivas, el estado actual? Pues muy bien, la verdad es que se han hecho esfuerzos importantes. Evidentemente, dicho esto, hay que decir también que queda mucho por hacer. Y la precariedad es muy alta en el sector de la investigación. Hay mucha gente que cobra muy poco, cuando cobra algo, y evidentemente no tiene la ciencia ese músculo ahora mismo como para captar todo el talento que está surgiendo de aquí. Mucha gente tiene que irse, ¿no? Y lo peor es que se va y no puede regresar. Pero, salvando eso, estamos mucho mejor que antes. Yo sí que he notado en los últimos 20 años que ha habido un desarrollo considerable. Se han generado e inaugurado centros de investigación potentes y que están desarrollando cosas muy, muy interesantes. Sobre todo porque están aprovechando el lugar en el que estamos. Más que competir en otras líneas de investigación, lo que intentan, de forma muy inteligente, es aprovecharse del entorno en el que estamos. O sea, de las condiciones naturales que tenemos, tanto en el mar, en la tierra, como en el cielo. Canarias ahora mismo es punta de lanza en la investigación y desarrollo. Tenemos proyectos muy interesantes en ejecución y aspiramos a que cada vez más seamos más punta de lanza todavía y seamos lugar donde vengan a testar nuevos proyectos de todo el mundo. Desde luego, no solamente tenemos que ser un lugar de innovación y desarrollo, sino también tenemos que ser un lugar ejemplar donde además esas innovaciones pasen al mercado, maduren y se conviertan en producto que permita generar riqueza y empleo, ¿no? Canarias ya no solo exporta científicos, sino importa también. O sea, hay muchos científicos de otros lugares del mundo que vienen a Canarias a estudiar esas condiciones especiales que tenemos en el mar, en la tierra o en el cielo. Y eso genera unas sinergias de investigación que son muy, muy interesantes. Yo quiero pensar que esa situación pues va mejorando, ¿no? Según vamos teniendo cada vez más cultura científica y según la sociedad va entendiendo el papel que juega la ciencia, no como una cosa académica, sino como una cosa importante para la propia sociedad, y quizás pues en estas situaciones de crisis es donde realmente nos damos cuenta y aprendemos a valorarlo, ¿no? Crece la cultura científica y la información se amplifica a través de las redes sociales que la transmite a una velocidad de vértigo, tan deprisa y en ocasiones con tan poco rigor que también da cobijo a bulos y conclusiones falsas. Por eso, una correcta divulgación es clave en la comunicación científica. Uno de los fenómenos que son relativamente nuevos, estaba yo pensando ahora, que ha irrumpido con fuerza en nuestra sociedad, son el tema de las redes sociales, ¿no?
Claro, tiene sus ventajas porque ahora es mucho más fácil para los comunicadores, para los divulgadores científicos llegar a mucha gente, pero claro, también tiene el problema de que el ruido se propaga también muy fácilmente por las redes sociales, ¿no? Y estamos con todos estos problemas de los bulos, de la pseudociencia. Ahora todavía empieza a haber gente otra vez que piensa que la Tierra es plana, ¿no? Sí, Una cosa que ya es de los griegos, lo tenían claro. Sí, las redes sociales son como los cuchillos, los puedes usar para hacer un plato de estrella Michelin o para matar a alguien, ¿no? Depende de cómo los uses. Y evidentemente las redes sociales han sido maravillosas para la comunicación científica, la divulgación, pero en manos de gente con dos dedos, pues, o malas intenciones, ha sido pernicioso. Pero claro, la tecnología va tan rápido que ya no solo estamos soltando las redes sociales y estamos abrazando ya la inteligencia artificial. Ya hemos visto campañas publicitarias donde veíamos a Lola Flores resucitar, o a políticos diciendo cosas que nunca habían dicho. Si Carl Sagan levantara la cabeza. Va a ser apasionante estos años. Va a ser interesante, ¿no? Y me gustaría volver, tú mencionabas a Carl Sagan, ¿no? Porque él efectivamente era muy pesado con el tema de que tenemos un problema con la pseudociencia. Él hablaba de la astrología, él hablaba de otra serie de pseudociencias de su momento, pero decía que aunque nos puedan parecer inocuas, el problema no era la creencia en sí, sino la forma de pensamiento que llevaba detrás. Hay que tener en cuenta que ese tipo de pensamiento mágico, pseudocientífico, nunca ha aportado nada al ser humano. Jamás hemos llegado a solucionar ningún problema con ese tipo de pensamientos o estrategias. Sin embargo, la ciencia evidentemente sí. Fíjate que nos hemos dedicado hasta ahora a ridiculizar a esas personas, a señalarlas, a decirles que mira qué cultas son o que no tienen ni idea. Y esas personas lo que han hecho es crear guetos de personas que creían como ellas y se han hecho grupos muy numerosos. Ahora sabemos que evidentemente hicimos mal. Si queremos convencer a una persona de que evidentemente la Tierra no es plana, o no solo a esa persona, sino al que está dudando, lo último que podemos hacer es señalarla y decirle que es un idiota, ¿no? Ni mucho menos. Las formas que adapta la divulgación científica no es el único factor que definen los nuevos tiempos que corren en las tareas investigadoras. También lo es la creciente participación de la mujer. Belinda Rivero es una muestra. Trabaja en un servicio pionero en la Universidad de La Laguna en una técnica novedosa sobre la modificación genética. La técnica de CRISPR es el centro del proyecto. Es la técnica en la que yo me he formado en los últimos años. Es una técnica muy novedosa. Es algo que está revolucionando el campo de la biología y de la investigación por todas las oportunidades que ofrece, todas las aplicaciones que tiene. Y es una técnica que consiste en cortar el ADN y, dependiendo de lo que queramos, esperar a que la célula repare de una forma determinada. Es algo muy importante porque nos permite, concretamente, que es en lo que está centrado en mi proyecto, en la oportunidad de crear fácilmente modelos de enfermedades, tanto en líneas celulares como en modelos animales, que como sabemos son tan importantes para estudiar cualquier tipo de enfermedad o de proceso fisiológico. Necesitamos tener un modelo que reproduzca ese proceso. Por lo tanto, con esto se puede conseguir. Antes ya existían técnicas que permitían editar el genoma, pero eran técnicas muy costosas que solo estaban al alcance de algunos laboratorios. Entonces CRISPR ha permitido que esta edición sea muy versátil, que sea relativamente sencilla de aplicar y bueno, que se pueda avanzar más rápidamente en la investigación. Con enfermedades complejas que están determinadas por un montón de genes distintos. Eso a la larga sería posible, o sea, curarlas con CRISPR si tuviéramos el conocimiento de qué efecto tiene cada mutación sobre el organismo. La tecnología CRISPR no está preparada todavía para introducirla dentro de una persona, pero sí en unas células sanguíneas que luego volverán a ser introducidas al paciente. Y ya hay estudios muy prometedores con algunas enfermedades como por ejemplo la anemia de Fanconi. La mujer ha tardado mucho tiempo en entrar en la foto, mucho tiempo. La mujer ha entrado, la mujer, a lo mejor, pero las mujeres no. Y ese es básicamente el problema, ¿no? Entonces, eso creo que ha mejorado y yo he visto esa progresión. He trabajado durante, parece que cuesta decirlo, pero más de 25 años en el campo del estudio de canales iónicos.
Entonces, a lo largo de mi carrera, pues he publicado mi trabajo en revistas científicas de mi campo y un poco más generales, trabajando en las bases moleculares de la función de estas proteínas que son muy importantes para el funcionamiento eléctrico de nuestras células. Y es que muchas de nuestras células utilizan electricidad. Las neuronas, eso parece que es como que todo el mundo enseguida piensa en eso, ¿no? La comunicación eléctrica de las neuronas, un electroencefalograma, pero hay mucho más que eso. El corazón utiliza electricidad para bombear la sangre y los músculos utilizan también electricidad. Es una electricidad un poco divertida, es bioelectricidad, electricidad iónica, no electricidad electrónica, que es la que tenemos en casa, pero muchos de los principios se aplican a esto. La parte del laboratorio de cultivos celulares, y aquí es donde, una vez que tenemos todo lo que hemos hecho de trabajo de biología molecular, podemos venir aquí e introducírselo a la célula para producir esos cambios que nosotros queremos. Aquí, por ejemplo, tenemos unas células de riñón humana que son comerciales y sirven para estudiar muchos procesos fisiológicos. Son células, como decimos, de caballo de batalla para trabajar esos procesos moleculares que se quieren estudiar y que ocurren dentro, por ejemplo, de una enfermedad. Sobre estas células hacemos el cambio que se ha diseñado, que queremos estudiar. Obviamente este cambio no es visible a simple vista y luego volvemos al laboratorio de biología molecular para seleccionar aquellas células en las que se ha producido el cambio que buscábamos. Esto es muy importante para la isla, ya que pretendemos que sea el primer laboratorio de edición genética de Canarias y que hagamos posible obtener modelos tanto para estudiar enfermedades, condiciones genéticas, cualquier tipo de proceso fisiológico, sin tener que recurrir a recursos de fuera, teniendo los problemas que nosotros tenemos para hacer los envíos a Canarias, problemas de aduana, problemas de coste, problemas de tiempo, y con esto pues agilizaríamos mucho más la investigación de los investigadores. Pues Rosa, la verdad es que estoy encantada de estar aquí contigo y de que salgamos en este programa dos mujeres que nos dedicamos a la ciencia. Siempre que hablan de aumentar la vocación de la mujer en ciencia, pues mi experiencia es que vocaciones en las mujeres no faltan de mi promoción y supongo que de la tuya también. Pero al final el problema está en, por un lado, la financiación, que es poca para todos, y por otro lado, con los retos específicos que tenemos las mujeres. Hoy en día el número de mujeres que accede a estudios de doctorado, que es el primer paso en la formación de un científico, pues a veces es mayoritariamente mujeres, pero conforme van pasando los distintos niveles jerárquicos y llegamos a plazas más senior o a directores de centros de investigación, pues mayoritariamente son hombres. Y yo creo que es un problema del sistema. Claro, estás hablando de lo que se conoce como el techo de cristal, ¿no? Exacto. En muchas carreras somos más mujeres las que empezamos a estudiar, incluso luego en el doctorado, pero luego cuando ya vamos ascendiendo en los cargos, empezamos a desaparecer un poco. Yo creo que es una cuestión también de tener referentes, visibilizar a las científicas del pasado, que las hubo, pero muchas veces quedaban un poco escondidas ahí detrás del nombre de sus jefes o de sus maridos. Entonces también que haya referentes actuales de las mujeres que hoy en día trabajamos en ciencia en Canarias y en España, y a veces hacer un poco de revisión histórica y darles el papel que se merece a esas mujeres que, bueno, que cimentaron campos de estudio y que quizás no han recibido el lugar que se merece. Y quizás también tengamos que pensar en un cambio de sistema, un cambio de modelo. La carrera investigadora es muy sacrificada, siempre te exige irte fuera. Tú misma has estado en Stanford, ¿verdad? Sí. Y no todas las situaciones personales permiten el poder tener eso. Yo creo que desde la clase política tienen que ver que la ciencia genera riqueza siempre y no solo la ciencia con una aplicación inmediata de hoy para mañana. Es importante que se entienda para qué sirve investigar. Bueno, pues sirve para que a largo plazo generemos esa riqueza. Sí, algunas cosas vendrán antes y otras vendrán después, pero sin inversión no vendrá nada. El conocimiento en sí mismo es valioso y siempre habrá una aplicación en el futuro.
Una verdadera apuesta por la ciencia pasa necesariamente por un compromiso financiero que garantice investigaciones duraderas en el tiempo hasta obtener resultados. Así garantizamos que la ciencia sea realmente el motor de impulso de una economía sostenible basada en el conocimiento. Canarias puede constituir un ejemplo, y es un ejemplo, no es únicamente una plataforma o un lugar de paso, no. Es un núcleo donde se desarrollan importantes relaciones y donde se pueden analizar dinámicas y efectos a nivel socioeconómico, a nivel energético, a nivel ecológico. Lo que hace falta es un poco más de conciencia de que eso está ahí, e insisto en que más apoyo. Hay 2 universidades canarias que siempre necesitan pues, más inversión. Hay más necesidad también pues, de muchos grupos de investigación de diferentes instituciones que necesitan esa ayuda y que realmente muchas veces no lo reciben pues porque hay una cierta ceguera desde un punto de vista institucional. En Canarias hay gente extraordinaria. Canarias podría ser referente en el mundo si lográsemos un apoyo constante al trabajo que se hace, de una estabilidad, podríamos ser muy importantes a nivel mundial. Solo en momentos de crisis se pone de relieve la importancia de la ciencia para aportar soluciones, pero estas soluciones tienen un gran trabajo que pasa desapercibido, la ciencia base. La mayoría de veces oímos hablar de la ciencia por sus hitos y logros, y estos no surgen espontáneamente. Hay una tarea detrás, muy laboriosa, que no se suele apreciar. Los investigadores quieren desarrollar soluciones, pero el progreso científico es directamente proporcional a la inversión que se implemente en este ámbito de conocimiento. Sin inversión, no hay ciencia, y sin ciencia, no hay soluciones. La ciencia es conciencia por el medio ambiente y por las maravillosas islas en las que vivimos, pero es también cultura por saber aprovecharlo y cuidarlo para que perdure en el tiempo. Nuestra generación está ante el grandísimo reto que supone el cambio climático, para conseguir que la huella humana no acabe con el maravilloso planeta en el que vivimos. Y la ciencia es nuestro gran aliado. Así hemos conocido proyectos relevantes y los hemos compartido, proyectos de ciencia realizada en las Islas Canarias, con un gran impacto que han sido exportados en todo el mundo. Si nos hemos sentido orgullosos de nuestros aportes, felices por nuestra tierra llena de tesoros y riquezas, y esperanzados por un futuro lleno de talento, ingenio y el poder de la ciencia. Hasta pronto.